El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos ustedes bienvenidos a Buen Provecho. Bueno, no hay un día en el que no exista una noticia que deba provocar la conmoción social de los venezolanos, de todos aquellos que se sienten ciudadanos y que ejercen ciudadanía. Los últimos acontecimientos son indignantes y todos debemos condenarlos. Hace algunos días fueron contra 7 diputados. Ayer, contra 3 diputados. ¿Por qué le temen tanto al único poder legítimo que queda en Venezuela y que está en este momento ejerciendo una labor fundamental para el rescate de la República? Le teman por muchos motivos. Primero por eso, porque es el único poder legítimo que queda aquí en Venezuela en pie. Y le da respaldo a esa hebra delicada que es el Poder Ejecutivo recientemente rescatado por la Asamblea Nacional y que le otorga la presidencia de la República encargada al presidente Juan Guaidó. El mundo se lleva las manos a la cabeza, el mundo está en este momento tratando de asimilar cómo es posible que puedan llegar tan lejos mientras el mundo los está viendo. Bueno, yo quisiera decirle al mundo que este plan no comenzó ayer, ni antes de ayer, ni hace 3 meses. Sobre todo a la Unión Europea, pero muy específicamente también a los Estados Unidos. Esto comenzó hace 20 años, cuando este país vota por un teniente coronel venido a menos y además golpista. Esto comienza cuando se le entrega la Constitución de 1961 al teniente golpista, enemigo de la democracia. No podía pensar ni los venezolanos ni el planeta que al violar una constitución que estaba blindada y que específicamente establecía que no se podía ir en un referéndum consultivo para una constituyente, eso se hizo. El país no dijo ni esta boca es mía. No podíamos imaginar que íbamos a terminar de otra manera. De ahí la importancia, de ahí la recurrencia y la retórica que yo plasmo en este programa todos los días desde hace 3 años y medio. Y en mi cuenta de Twitter desde hace 10 años, la importancia de que los venezolanos sepan de qué va ese asunto de los poderes públicos y las instituciones, que los venezolanos entiendan que deben defender la Constitución y las leyes, que no es un asunto solamente de políticos, es un asunto de cada uno de nosotros. Hoy el mundo, repito, se lleva las manos a la cabeza, hoy el mundo está alarmado del nivel de avance destructivo de 4 gatos que se han robado un país. Eso no existe en la historia de la humanidad. Revise usted. Tómese un tiempo, unas horas, unos minutos, para revisar en cuántos casos, desde que somos sociedades modernas, desde que lo que impera es la democracia y el respeto a la Constitución y las leyes, se han robado países enteros. Se roban sus poderes públicos, sus instituciones y su dinero. 4 gatos, porque eso es lo que son. 4 personas dominando a millones. Eso es lo que está pasando en este momento. El mundo no lo entiende y los venezolanos parece que tampoco lo entienden. Pero es un plan que ha estado abierto para quien lo quisiera leer. Es un plan que se llama el Plan de la Patria. Es un plan que fue preconcebido por Hugo Chávez Frías.
no porque él fuese el jefe de la banda dentro de las conspiraciones en las Fuerzas Armadas, sino porque él era marxista y esas conspiraciones en las Fuerzas Armadas estaban comprometidas con marxistas. Nuestra dirigencia política no lo vio en la era democrática durante 40 años, pero los ciudadanos tampoco lo vieron. Esto es un problema de país, de cada uno de nosotros. Es como si en su casa se metiera un ladrón y le robara a usted todo. ¿Qué hace usted? Usted debe indignarse, ¿cierto? Usted debe denunciarlo. Pues así teníamos que haber hecho con el país. Desde el día 1, desde la primera expropiación, desde la primera persecución política e ideológica. Y miren cómo lo estamos pagando hoy. Están podando como un bonsái a la Asamblea Nacional, porque es el único poder legítimo que reconoce el mundo, el único que está aquí en Venezuela. Los están persiguiendo y esto no va a terminar, porque es el único poder que puede sacarlos, porque es el único poder con el que se reúne el mundo civilizado, porque tienen allí el presidente encargado, Juan Guaidó, que es el líder con el que los presidentes de las naciones más desarrolladas del mundo se comunican por teléfono. Por eso los están desarmando, por eso los están desarticulando. Pero cada diputado es nuestro. Cada diputado que toquen es un diputado por el que hemos votado nosotros. Este es un momento en el que los venezolanos tienen que tomar grandes decisiones y tienen que escuchar la convocatoria del subconsciente que les dice: estoy indignado, basta ya. Bueno, tenemos en el estudio a Marisol Ramírez, nuestra queridísima Marisol, ayudándonos a sobrellevar toda esta situación tan incómoda, toda esta situación tan difícil, tan fuera de lo común, porque como decía, no hay registros universales en los que un país sea tomado por asalto, solamente en la época de los bárbaros. Por supuesto, esto afecta a cada uno de los venezolanos individualmente, los afecta psicológicamente, económicamente, socialmente y hasta políticamente. Marisol, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Thais, y saludo como siempre a tu audiencia, y en efecto, mirando y escuchando tu editorial del día, esta sensación de indignación y de indignidad en que estamos de alguna manera viviendo continuamente nos afecta de distintas formas, y bueno, y tenemos que buscar, y tu contribución, la contribución de esta emisora es muy importante en esto de buscar hacia dónde transitar estos procesos. Sí, estamos, yo hice en enero, quiero compartir esto con mi audiencia, un escenario, me pidieron escenarios, Marisol, y yo hice solo un escenario. Dije, aquí ya se acabaron los escenarios, aquí queda un solo escenario. ¿Por qué? Bueno, porque haciendo una revisión de nuestra situación política actual, pues hasta el 10 de enero, podía el chavismo entablar conversaciones, viajar y hasta ser recibido en algún lugar del mundo. A partir del 10 de enero comienza la fase de no reconocimiento y de deslegitimación del régimen chavista ante el mundo civilizado. Ese episodio político tiene que darnos a nosotros, Marisol, una visión clara de que lo que vivimos es una situación política crítica, que no tiene vuelta atrás y no es un eslogan, es que es así. Después de que el mundo entero reconoce al presidente encargado Juan Guaidó y respalda a la Asamblea Nacional para avanzar hacia el cese de la usurpación, pues ya nada puede ser igual. Ni pueden haber cohabitaciones, ni pueden haber negociaciones, ni puede haber todo aquello que en la política doméstica ocurría a lo largo de estos años. Ya aquí los hilos conductores están muy claros, los manejan las fuerzas internacionales. El régimen se defiende atrincherado como los secuestradores que son, con nosotros de rehenes. Por eso digo que no hay vuelta atrás, seguimos avanzando. Y en ese escenario progresivo hemos llegado al día de hoy, que es un día muy complicado, donde realmente nos han declarado una guerra contra el único poder legítimo que nos puede sacar de esto
democráticamente y políticamente hablando. Es lógico que los venezolanos estén en este momento perturbados. Y lo que yo quiero pedirte es, entendiendo esta situación, aquí a vuelo de pájaro, porque tiene muchísimos elementos que habría que explicar y conceptualizar, ¿cómo manejar esta situación, Marisol? Porque la incertidumbre puede ser más fuerte que incluso que un ataque o una represión constitucionaria contra una masa. Sin duda, Thaís, sin duda, la incertidumbre es un fenómeno muy, muy, muy costoso desde el punto de vista emocional, porque socava las bases finalmente de lo que como personas somos. Pero fíjate, yo quiero hacer un apunte a partir de todo lo que tú tan pertinentemente nos comentas, ¿no? Y es que, fíjate, todo proceso social, todo proceso de descomposición y de deterioro social como en el que estamos inmersos desde hace ya muchos años, va cobrando distintos momentos críticos. Los venezolanos, este momento es muy particular como tú lo señalas, pero los venezolanos venimos en un proceso en un entrenamiento progresivo muy doloroso, muy costoso, muy complicado, por eso los técnicos han llamado esto una emergencia humanitaria compleja, y hay de sobra ejemplos acerca de este fenómeno. Y cuando hablo de lo doloroso, las muertes de los niños que no tendrían que haber ocurrido. Esta semana inclusive perdimos la vida del primer niño de una lista de 30 que están esperando por trasplante de médula. Eso no tendría por qué ocurrir en un país como este. Sin contar los muertos de los últimos desde el 30 de abril para acá, sin contar los detenidos. En fin, tú describes un proceso y llegamos a un día. Yo quiero refrescarle de alguna manera a nuestra audiencia el que nos hemos estado lamentablemente preparando para este momento. Este momento tan crítico, tan difícil, no nos agarra en cero. Nosotros tenemos un entrenamiento, hemos visto cosas muy dolorosas, hemos visto cosas muy difíciles y podemos de alguna manera reeditar cada uno de nosotros el efecto de la incertidumbre para hacerle frente. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de nosotros mismos y alrededor de nosotros, en nuestros espacios familiares y comunitarios, sabemos muchas más cosas hoy acerca de los recursos, de las redes con las que contamos, personales, familiares y comunitarias, que las que quizá cuando esta situación tan dolorosa en momentos como en el 2014, 15, inclusive en el 17, nos expuso como ciudadanos. Entonces, es como importante entender que esta incertidumbre de la que tú hablas es una nueva expresión dentro de este proceso de deterioro y de combustión social en el que estamos, pero en el que podemos sin duda inventariar recursos emocionales, recursos personales, recursos familiares, recursos, insisto, comunitarios, recursos ciudadanos, de los cuales podemos echar mano. Sí, me escribía temprano en mi cuenta de Twitter una amiga, no me gusta decirle seguidores. Estamos hablando de temprano sobre lo que está pasando. Allí se ha levantado un debate. Hay algunas confrontaciones, es lógico, yo lo entiendo así, si no, no diría las cosas que estoy diciendo. Pero me dicen, en un país con una ciudadanía organizada, debimos haber amanecido en las calles, porque se han llevado preso al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué opinas tú de ese comentario? Fíjate, yo considero que nosotros quizá no alcanzamos el esquema de una ciudadanía organizada al mejor estilo de otros países. Yo no sería tan dura ni sería tan firme al decir que nosotros no somos una ciudadanía organizada. Lo que sí somos es una ciudadanía muy atemorizada. Lo que sí somos es una ciudadanía muy traumada. El daño social que reposa sobre la mayoría de los venezolanos, no solo porque, ciertamente, después que una madre pierde un hijo no hay dolor posible, ¿sí? Pero han sido muchos los dolores distintos que nosotros como sociedad, como ciudadanía hemos tenido que enfrentar. Entonces yo no diría, insisto, yo casi que solicitaría, así como siempre lo digo a las audiencias a las que me dirijo, los grupos, en fin, que no podemos de ninguna manera aceptar que nosotros somos una sociedad que se ha acostumbrado a la indignidad. Nadie se acostumbra a vivir en condiciones indignas, nadie, a menos que sea
una persona como los que, bueno, lamentablemente conocemos, que son enfermos mentales, pero que siempre son, y que recogen una sintomatología muy particular, y que siempre son un grupo minoritario. Lamentablemente también ha crecido en estos tiempos, podemos hablar de eso a continuación. Pero lo que sí quisiera de alguna manera destacar es que nosotros no somos una ciudadanía desorganizada, somos una ciudadanía que ha dado señales de salir, de poder responder a los llamados que se hacen cuando tienen al frente un objetivos claros. Ojo, y esto lo digo inclusive hasta para el sector, de alguna manera, que pudiéramos adversar, que pudieran muchos adversar en este momento. Estamos divididos, sin duda, seguimos divididos en dos grandes espacios, donde sencillamente uno nos reitera el que no vivimos en una sociedad que no es democrática, donde no hay respeto, donde no hay valores, y este otro gran segmento que por supuesto se constituye, se consolida desde enero para acá, que representa una alternativa. Y inclusive históricamente, ante esos llamados de ese sector que lamentablemente hoy detenta el poder y que, bueno, comete todos estos abusos, podemos encontrar que en muchísimos casos la ciudadanía respondió. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que nosotros sí somos como venezolanos es una ciudadanía que necesitamos de alguna manera reconocer que hemos sido muy maltratados, que hemos tenido muchísimas pérdidas y que en torno a ello, yo siempre digo que en el duelo nos encontramos, en el duelo nos unimos, el duelo nos acerca. Lo importante es cómo empoderarnos frente a esto y entender que nosotros también tenemos los recursos para poder de alguna forma hacer frente y no morir en este escenario. Creo que tenemos mucho que seguir conversando al respecto. Sí, vamos a ir a una pausa, Marisol. Gracias por estar allí. Yo sigo con una gripe tremenda. De paso, el infernal tráfico de hoy que te permitió llegar a ti, pero tampoco me hubiese permitido llegar a mí. Pero gracias por estar allí en cabina acompañando a nuestra audiencia que te está viendo. Antes de ir a una pausa, quiero recordarle a quienes nos escuchan que la sala plena de STSJ, que yo, Thaís Peñalver, no reconozco, ordenó el enjuiciamiento de los diputados Henry Ramos Alú, Luis Florido, Mariela Magallanes, José Simón Calzadilla, Américo de Gracia y Richard Blanco, por comisión flagrante de delitos. ¿Por qué no lo reconozco? Porque muchos de esos magistrados, esos señores, fueron elegidos incumpliendo los requisitos que exige la Constitución vigente para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Y quien no está capacitado y facultado de acuerdo a la Constitución, pues no puede ejercer el cargo. Y todos sus actos son nulos de toda nulidad. Damos una pausa, amigos. Ya volvemos con nuestra queridísima Marisol Ramírez. Anótense, participen. Es complicado el teléfono, son complicadas las líneas, el internet y hasta Movistar. Pero bueno, aquí estamos con ustedes en Radio Caracas Radio. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas,
se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, con Buen Provecho. Gracias por estar con nosotros, gracias por la sintonía. Sobre todo gracias a Marisol Ramírez, psicóloga, presidenta de Psicólogos Sin Fronteras, con una amplia trayectoria en la ayuda, en el dolor de las personas, en el duelo, y nos está acompañando en estas semanas de situación muy, muy grave, muy crítica, muy tremenda. Es así, ese momento que siempre habíamos dicho, es que aquí las cosas se van a poner muy mal, es que aquí esto va a ser inaguantable, inaceptable, intolerable, aquí va a llegar un momento crítico. Bueno, ese momento ya lo estamos viviendo. Procesarlo no es fácil. Yo me imagino quienes tienen niños, quienes tienen que llevar niños al colegio, adolescentes, quienes están viviendo una situación tremenda. Muchos también han estado en una burbuja, tratando de estirar la arruga, tratando de que no los afecte, pero es inevitable. Ya esta vorágine nos está involucrando a todos y es el momento de hablar. Estamos secuestrados, el secuestrador no quiere entregarnos, pero hay una ventanita, como yo la he calificado, y es que pareciera que sí Estados Unidos está negociando con algunos de ellos, que algunos están en este momento tratando de salvar su pellejo. Le levantaron las sanciones al director de la policía política. Quiero hacer un inciso y decirle a mi audiencia y a Marisol que solamente hay 3 policías políticas en el mundo, en países que no tienen democracia: Corea del Norte, Cuba y Venezuela. De manera que ese es un detallito que quisiera que se guardaran en el bolsillo, para que cuando tengamos democracia exijamos migrar hacia servicios de inteligencia de primer nivel, porque miren lo que nos ha traído tener una policía política. Bueno, les decía que el personaje que dirigía esa policía política sí estaba negociando con los Estados Unidos, y la respuesta y la demostración de eso es que le levantaron las sanciones. ¿Qué significa levantarle las sanciones? Bueno, que el personaje tenía dinero en Estados Unidos y tenía sus cuentas congeladas, y que ese personaje, además, como violador de los derechos humanos por ser el jefe de la policía política, pues también le levantaron esas sanciones. Esos son incentivos, esos son salvoconductos para que nos dejen en libertad los secuestradores. Pues déjenme decirles que sí, y hay que comenzar a procesarlo con mucha madurez ciudadana, porque las transiciones son complicadas, son incómodas, no existe un borrón y cuenta nueva. No hay tal cosa como que los malos los montamos en un cohete, los mandamos a Marte y nos quedamos todos los buenos en el lugar. No, son procesos largos de muchos años donde con un pañuelo en la nariz hay que sentarse frente al opresor para negociar su salida. Eso viene. Yo les recomiendo buscar en Benexpress varios escritos que he tenido, que hice al final del año pasado, porque sabíamos que esta transición iba a venir. Anoche escribía el diputado Edgar Zambrano en su cuenta de Twitter. Estaba en las afueras, estaba dentro de su camioneta, dentro de su carro, de su vehículo, en las afueras del Centro de Acción Democrática en la Florida, y escribe dentro de la camioneta: fuimos sorprendidos por el SEBIN. Al negarnos salir de nuestro vehículo, utilizaron una grúa para trasladarnos de manera forzosa directamente al helicoide. Los demócratas nos mantenemos en pie de lucha. Con eso nos acostamos, Marisol, con esa noticia, además también de la amenaza de TSJ chavista sobre los diputados Juan Andrés Mejías, Freddy Superlano, y hay otro diputado más que no recuerdo su nombre en este momento, creo que es, no recuerdo el nombre, pero son 3 diputados. ¿Lo tienes allí tú? Había escuchado que también Américo de Gracia, ¿no? Claro, ellos son los diputados que ya están en la lista y que ya fueron procesados por la maquinaria aniquiladora de la justicia chavista. Pero anoche habían 3 diputados más. Está el presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano, el diputado Juan Andrés Mejías, que lleva adelante la parte del Plan País por parte de la presidencia interina de Juan Guaidó, y está el diputado Vergara, es el otro diputado que también está señalado. Entonces, a aquellos se suman 3 más. Uh-huh. Yo decía que es la poda de un bonsái, y dejarnos, por supuesto, ahora sí,
sin brazos, sin instrumentos para conquistar la libertad. Esta situación es gravísima. Totalmente. Gravísima para nuestra lucha, gravísima para lo que estamos buscando. ¿Cómo crees que debemos administrarlo? ¿Crees que en el fondo es ya un llamado a la ciudadanía entera a entender que quienes nos convocan les están callando las bocas para que hagan la convocatoria a la protesta, a la lucha pacífica? Considero que hay una cosa importante previa que tenemos que tener claros como ciudadanos. Lo más dramático de este momento que tú describes, y que describes muy bien y que hemos sido todos testigos, por supuesto, es el miedo. Aquí el miedo ahora no está de un solo lado. No solo somos nosotros los que, como decía en el segmento anterior, somos una sociedad atemorizada, una sociedad amedrentada, una sociedad disminuida en ese sentido, con grandes movimientos y esfuerzos para mantenerse en pie. No, es que ahora también, además de nosotros, todo ese sector, ¿verdad?, que detenta el poder también tiene miedo. Porque ese proceder de esta forma, como lo hemos visto, obedece lamentablemente también a acciones sin duda anunciadas pero desesperadas. Entonces eso es lo que realmente desde el punto de vista emocional reviste este momento de mayor congestión y yo diría de mayor preocupación. Entonces, frente a una situación que genera tanto miedo a unos por una causa, en el caso de este sector, insisto, que detenta el poder y que amenaza y que además maltrata, como lo hemos visto todos, ¿verdad? En ese sector y frente a nosotros, que somos de alguna manera los que estamos recibiendo el impacto de todo este deterioro que está llegando a sus peores expresiones, tenemos que entender que tenemos que estar no solo unidos, sino muy atentos porque es evidente, ¿verdad?, que estas manifestaciones no cesan, y no solo es que no cesan, sino que tienden a complejizarse y tienden a complicarse. Un ejemplo de ello es la mención que acabas de hacer a esa lista, que produce cualquier reacción de rechazo. Hay nuevos miembros de esa lista y seguramente posiblemente, pueden aumentar. Entonces es importante que los ciudadanos entendamos que tenemos que mantenernos informados, que tenemos que mantenernos atentos para podernos no solamente conocer lo que está pasando, sino poder dar una respuesta que dentro de lo que les explicaba, dentro de lo que hablaba acerca del temor, sea una respuesta organizada y una respuesta de conjunto. Entonces, eso es lo que creo que es muy importante. Aquí no hay voces que se callan. Aquí esta sensación a la que hemos llegado, que obedece a todo este deterioro, no puede, tú lo decías bien, no tiene regreso. Aquí no hay reverso de esta situación. Aquí lamentablemente vamos hacia desenlaces, y los desenlaces siempre son inesperados y siempre tienen de alguna manera, sobre todo en estas circunstancias, y siempre tienen eventos que no podemos, por supuesto, ni prever, y algunos de ellos no quisiéramos ni imaginar, pero es saber que para poder pasar a un proceso distinto como ciudadanos necesitamos transitar este espacio. Y hay una nota adicional que quisiera agregar, y es que hablando de todo este proceso de la transición, tenemos que entender y tenemos que aceptar que a veces cuando hacemos este tipo de llamados, donde de lo que se trata es de mantener la calma, de observar, de mantenernos unidos, de mantenernos bien informados, y bien informados no significa estar pegados las 25 horas del día de las noticias. Hay muchas falsas noticias y hay mucha manipulación en las redes sociales también. Mantenerse bien informado es saber a quién le sigo, a quién leo, a quién le contesto, a quién sencillamente, con quién me ilustro. Eso es mantenerme bien informado. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? Por ¿Quién me supuesto. está haciendo una oferta real? Engañosa. ¿Quién me hace una oferta engañosa? Claro. Exactamente. Eso es estar bien informado. Estar bien informado significa compartir lo que sea, preguntar antes de emitir juicios, antes de destruir por una red social, antes de sencillamente de amilanar a otros. Entonces, quienes hacemos de alguna manera llamados a la conciencia, quienes hacemos llamados de alguna manera al mantenimiento de la calma, quienes hacemos llamado a la observación, quienes hacemos llamado a esas respuestas fortalecidas, resilientes, muchas veces son
somos considerados desde comeflores hasta sencillamente cobardes. Es importante que nos demos cuenta que entre nosotros mismos no podemos seguirnos de alguna manera criticándonos y justificándonos, digamos, el que las cosas se han mantenido de la manera que se han mantenido, porque los ciudadanos no hemos hecho cosas. Los ciudadanos hemos hecho lo que de alguna manera ha sido posible. Pero eso significa que tenemos que estar más atentos, más unidos y sobre todo, de alguna manera, más alineados con que, vuelvo a hacer la frase, nadie se acostumbra a vivir en indignidad. Absolutamente nadie. Y eso es lo que nos tiene de alguna manera que mantener unidos. Entonces busquemos de alguna forma, insisto, que la información sea una herramienta para mantenernos y para la construcción, no una herramienta para la destrucción. Estás diciendo algo muy importante que quiero sumar a esto de mantenernos unidos y atentos, porque el enemigo es uno contra nosotros. Así es. Y eso ocurre muchísimo, por ejemplo, en las cárceles. En los tiempos de la era democrática, yo observaba que en las cárceles, durante la vida cotidiana de los presos, habían mafias o habían bandas que entre sí no se podían ver y había que tenerlos separados, Marisol, porque se mataban entre ellos. O sea, no podían bajar a los comedores juntos, no podían ir al deporte cuando lo tenían juntos, porque allí había serios enfrentamientos y, bueno, estaban armados y se mataban. Pero cuando llegaba el enemigo común, es decir, la Guardia Nacional, a atropellarlos, a amedrentarlos, incluso a dispararles y a asesinarlos, pues ellos se unían. Eran enemigos, pero ante un enemigo común no tenían ningún tipo de prejuicios, porque tenían unos códigos de unirse para poder sobrevivir. Porque, exacto, Thaís, porque ahí prevalece la sobrevivencia personal, la sobrevivencia emocional, la sobrevivencia humana, y eso es lo que nosotros como venezolanos tenemos que tener presente como sociedad, y sobre todo porque nosotros estamos construyendo un país distinto. Además, bueno, quería sumar la reagrupación, también quería sumarle algo más, que es la participación, Marisol. Se están llevando adelante asambleas de ciudadanos en las urbanizaciones y en los barrios. Sí, señor. Vemos a los diputados activos a nivel nacional y aquí en Caracas. Yo participé el viernes pasado y quiero felicitar a los vecinos de la organización Prados del Este y zonas aledañas que se sumaron a esa asamblea del viernes pasado, que fue de más de 2 horas. Quiero darte esa buena noticia, Marisol, donde conversamos ampliamente, donde estuvo la diputada Manuela Bolívar, contigo, estuvo acompañándonos, también estuvo el doctor Fernando Fernández, quien lidera todo el equipo de la justicia transicional que se va a instaurar aquí en Venezuela cuando llegue la democracia, y ella se tuvo que ir. Yo hice una presentación humana de la diputada Manuela Bolívar a nuestra audiencia, a nuestros vecinos. Les comentaba que ella, con sus 2 hijos pequeños, tenía una lucha titánica las 24 horas del día. Incluso en ese momento cuando estaba con nosotros, que la llamé a última hora, porque el llamado de las asambleas también fue a última hora, porque así estamos, en una situación de crisis permanente, las cosas son de un minuto para otro. Es correcto. Tuve que hacer un llamado y describir el perfil de una mujer que, si bien está entregada a la lucha política, también es madre y esposa. A esa hora, cuando estaba con nosotros, tenía 72 horas sin ver a sus 2 bebés. Y sumándole aquello, decíamos que además también estaba en situación de peligro, cosa que se confirma con la persecución de los diputados y especialmente de la diputada Mariela Magallanes, quien es una mujer que, como la diputada Manuela Bolívar, están dando la cara por todos nosotros. Entonces, el llamado también es, Marisol, a incorporarnos cuando nos llamen las asociaciones de vecinos y también incorporarnos nosotros a llamar a los vecinos, que cuando nos moleste, nos pique un poco la conciencia y digamos, yo estoy indignado, yo no aguanto más, aquí no podemos seguir viviendo como si no estuviese pasando nada. Tiene que llegar el día en que dejemos de estirar la arruga y entender que o recuperamos el país o nos los quitan y entonces ya no podremos seguir estirando ninguna arruga. En ese momento, activarnos y luchar por la libertad. Vamos a una pausa, Marisol. Al regreso quiero que nos hables de este acompañamiento en el dolor, los nuevos números de teléfono y que le invites a la audiencia a incorporarse también. Si necesitan ayuda, si alguien necesita ayuda, pues ustedes están dispuestos a colaborar, a tenderles la mano, a escucharlos a la hora que sea
y nos des esa información al regreso, ¿te parece? Totalmente, así será. Gracias. Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho. Estamos conversando con Marisol Ramírez. Nos está dando paz, nos está dando orientación necesaria en estos momentos. No importa que nos llamen come flores, no importa que crean que nosotros no estamos entendiendo lo que está pasando. Básicamente porque lo entendemos, tenemos a nuestra Marisol acá todos los jueves con ustedes. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. EPA envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. De vuelta acá en Buen Provecho, estamos conversando con Marisol Ramírez, está siempre con nosotros cada jueves. La idea es orientar. Muchos se ven reflejados en las conversaciones y en los temas que proponemos. Algunos no tienen tiempo de ir al psicólogo y desde acá les estamos ofreciendo de forma solidaria y gratuita esta orientación. Marisol hace un alto en sus actividades profesionales y viene a colaborar con la audiencia de Buen Provecho y de Radio Caracas Radio, cosa que quiero agradecerle en nombre de quienes me han pedido que se lo agradezca porque ha sido de muchísima ayuda. Hay una población silente, Marisol, una audiencia que lo agradece de forma muy, muy cálida, porque son tiempos de solidaridad y de tender la mano. Antes de que nos comentes sobre los nuevos teléfonos y lo que ustedes están haciendo, quiero compartir el tuit del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, hace una hora escribía: el arresto arbitrario, ilegal e inconstitucional del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, por el SEBIN, es otra prueba de que con el dictador Maduro no se puede dialogar. Condenamos esta persecución y exigimos su liberación inmediata. Marisol. Sin duda, Thaís, que esa lectura me permite reforzar el que nosotros, cuando hablamos de estar unidos, estamos hablando de estar unidos frente a estos desmanes emocionales. Hay mucho miedo en Venezuela y el miedo no está en un solo sector de la población y no está solamente en nosotros que estamos de alguna manera viviendo estos embates. También está lamentablemente haciendo estos estragos como lo acaba de compartir a través de ese tuit, está en ese sector que detenta el poder y por eso tenemos que estar atentos y unidos. El estar unidos significa acompañarnos para ese momento que no es un momento reloj, es un momento proceso, es un momento en el tiempo que estamos viviendo en estos tiempos. Y para lo cual, como tú bien decías, comentábamos en el segmento anterior, puede
aquí las cosas en una situación de crisis ocurren de un momento a otro, de un momento humano, de un momento social a otro. Y por esa razón es tan importante mantenernos unidos. Por eso, insisto que cuando hacemos esta frase, es una frase plena, no solamente de conciencia, sino también de responsabilidad humana y ciudadana. Y que significa que eso, que podamos de alguna manera atender los llamados que en las comunidades, en los barrios, en las urbanizaciones, se están haciendo para que nosotros nos mantengamos informados y conectados con lo posible, que es el siguiente paso. Entonces, creo que comprender esto me permite hablar entonces, ¿verdad?, de lo que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo y estamos de alguna manera desde la psicología, que entiende perfectamente, desde esta rama de la psicología que entiende que los sucesos sociales, los procesos sociales impactan la vida, no solo fíjate, de los países, las políticas, como mucha gente de alguna manera pudiera decir, eso es un tema, ¿qué hago yo? Finalmente todas estas cosas que se hablan, pero yo no tengo dinero, no tengo las medicinas. Sí, pero tienes que entender que hay una relación entre esas situaciones de tipo político que hemos vivido y toda esta cantidad de sucesos que de alguna manera ha ocurrido y lo que nos impacta como personas. Comprender ese hilo, comprender esa relación, permite entonces darle un valor a esta frase de mantenernos unidos ante situaciones críticas y difíciles y horas tan aciagas como estas que estamos viviendo y como las que lamentablemente no sabemos que han de ocurrir. En ese sentido, nosotros desde Psicólogos Sin Fronteras, en alianza con el Grupo Social CESAP, nosotros tenemos el servicio de psicología gratuito acompañando en el dolor que funciona en las instalaciones del edificio de CESAP, del Grupo Social CESAP, al final de la Avenida Baral. Nosotros allí recibimos, fíjense, cantidad de personas que nos llaman por teléfono y aquí es parte de lo que quería de alguna manera comentarles. Tenemos un nuevo número de contacto para que ustedes se comuniquen con nosotros, no solamente por los números locales de CESAP, sino también por un número de contacto que ustedes pueden mandar mensajes de texto, escribirnos, llamarnos, no solamente para hacer sus citas, sino también de alguna manera para conocer un poco de todas las actividades que hacemos. Y ese número es el 0424-292-5604. 0424-292-5604. Cuando ustedes entran en las redes nuestras van a encontrar, por supuesto, mayor información en relación a nuestros contactos, nuestras redes y correos. Pero digo esto, ¿por qué? Porque la intención de este servicio es justamente que la gente entienda que desde la oportunidad de poder venir a plantear lo que le ocurre individualmente, se establece un vínculo con lo que nos pasa como sociedad. Lo que cada uno de nosotros como persona, como mujer, como padre de familia, como madre, como hermana, como hija, nos ocurre, es una expresión de lo que le está pasando a nuestra sociedad. Es comprender entonces, cuando decía, por ejemplo, hace un rato, nosotros somos una sociedad atemorizada, nosotros hemos sido una sociedad sometida, hemos sido una sociedad manipulada en esa medida y lo podemos entender cuando vemos que en la inmediatez de la familia estas cosas pasan, en la inmediatez entonces de un país, cómo se relacionan. Entonces que esto lo podamos de alguna manera trabajar desde lo individual y llevarlo a lo social, que podamos entender el valor de mantenernos unidos para poder ser solidarios, para podernos apoyar, para poder inclusive reconocer el momento de emergencia cumbre o del momento donde tenemos que intervenir, donde nos tenemos que proteger, donde tenemos que advertir. Es parte de lo que queremos de alguna manera, que la gente pueda comprender, compartir y llevárselo a su espacio más, digamos, a su espacio comunitario, su espacio de relación constante. Esa ayuda es importantísima en este momento porque quizás muchas personas sientan que estar abrumados, estar colapsados, porque a los problemas cotidianos de la persona, que son absolutamente normales, se le suma un gran problema, que es el gran problema del país, y que es proporcional a esa ayuda y a esa indignación mundial. Entonces, no es fácil. Quizás muchos sientan que son débiles, Marisol, y digan, bueno, pero ¿por qué me siento abrumada? ¿Por qué me siento colapsado? ¿Por qué estoy ya cansado de esto? ¿Por qué no quiero que me vuelvan a decir, que no me vuelvan a hablar del cese de la usurpación? No quiero que me vuelvan a hablar de nada.
Es posible que muchas personas se sientan así. ¿Cómo no? Millones se sientan así. ¿Cómo no? Y desahogarse es bueno. Totalmente. Porque cuando lo que tú mencionas genera mucha irritabilidad. Cuando me doy cuenta que yo estoy confiando en una iniciativa, que estoy confiando en un movimiento, que tengo además líderes que me hablan y que me muestran la posibilidad de lo que deseo como persona y como ciudadana, y ante las dificultades o ante situaciones como las que vimos anoche, las muertes que hemos presenciado, es natural que nos sintamos derrotados, es natural que nos sintamos tristes, es natural que uno lea que hay respuestas en las redes de mucha irritación, es natural que sintamos que esto se acabó, que aquí no hay nada que hacer, que sencillamente estamos sin salida. Todo eso es natural. Poderse desahogar, poderlo de alguna manera poner en blanco y negro, te permite ver lo que está detrás de esa oscuridad. Y de esa oscuridad, que es una oscuridad emocional, es una oscuridad cognitiva y es una oscuridad histórica. Y aquí quiero finalmente hacer una mención. Nosotros desde la psicología creemos que entender los procesos sociales e históricos que vivimos los venezolanos tiene un poderío inconmensurable, porque si los podemos asimilar, si podemos sacarle el provecho como lo estamos haciendo, porque yo estoy absolutamente convencida de que lo que estamos viviendo no cae al vacío, ¿sí? Si nosotros creemos en eso, nosotros vamos a poder evitar a nuestras próximas generaciones sucesos como los que hemos vivido hasta ahora. Recordemos que conocer nuestra historia es lo que nos permite ser libres. Conocer nuestra historia personal nos permite avanzar y crecer. Conocer nuestra historia como colectivo y darle el lugar exacto es lo que nos permite ser libres como ciudadanos, demócratas y por supuesto, mejores personas. Yo añadiría, conocer al enemigo en este momento también es importante. Vamos a una pausa, Marisol. Ya regresamos con nuestro último segmento de Buen Provecho. Antes de irme quiero leer un tuit del presidente encargado, Juan Guaidó. En este momento se celebra una protesta del sector transporte de Venezuela que se suma a los paros escalonados que convocaron de cara a la huelga cívica nacional. Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En el restaurante El Carretón puedes comerte un sabroso pollo a la brasa, una excelente parrilla como tú la pidas, unas deliciosas costillas de cerdo asadas, pero lo que sí no puedes dejar de disfrutar después de ese sabroso banquete es el delicioso y tradicional quesillo de la casa. Acércate con tu familia o amigos al Carretón, en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Ya estamos en nuestro último segmento, Marisol, de Buen Provecho. El día de hoy nos quedan escasos 2 minutitos. Yo, antes de que nos despidamos las dos de nuestra audiencia, quiero invitar a los vecinos de Prados del Este y bueno, todos aquellos que quieran participar. Voy a leer la invitación de ASOPRAES, la Asociación de Vecinos, que dice así: continuando con la propuesta de conversatorios vecinales de primera línea y temas de interés de todos,
Este viernes a las 5 en el Parque Morichal abordaremos un tema fundamental. R2P, la responsabilidad de proteger. Caso Venezuela. El R2P es un compromiso político global apoyado por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas en la Cumbre Mundial del 2005 para prevenir el genocidio, crímenes de guerra, limpiezas étnicas y crímenes de lesa humanidad. Invitados especiales, el doctor Fernando Fernández, y yo voy a estar acompañando al doctor Fernández hablando sobre este tema en el marco de este avance de la reinstitucionalización del sistema internacional de protección en el que Venezuela quedó desvalida desde que el chavismo asumió el poder. Ayer en la Asamblea Nacional se aprobó el miércoles, el TIAR, estábamos en pleno programa cuando se estaba discutiendo, se remite a la Comisión de Política Exterior respetando el reglamento interior de debates que exige que se debe elaborar un informe para que vuelva a la Cámara para ser aprobado el acuerdo. Esos son los pasos reglamentarios. No podemos sentarnos a esperar a que eso resuelva nuestros problemas. Repito, es la parte que nos explicaba el experto que teníamos allí, Manuel Avendaño, que forma parte del esquema, del plan, del programa de reinstitucionalización internacional de Venezuela que había sido dejada por fuera cuando el chavismo renunció a todos estos instrumentos. Marisol, para despedir, una invitación una vez más al Centro de Ayuda CESAP, ustedes acompañando en el dolor para nuestra audiencia. Allí, en efecto, en el edificio del Grupo Social CESAP funciona nuestro servicio de psicología gratuito acompañando en el dolor. A través de nuestras redes y el teléfono que les indicaba, 0424-292-5604, nosotros los podemos atender y podemos de alguna manera darle respuesta. Y quiero cerrar con un comentario de la señora Mari Núñez, que está escribiéndonos por el chat. Ella pregunta cómo no estar angustiada y que llamar a los vecinos no resuelve nada, porque seguimos igual, ni siquiera leen. Y yo solo le diría a la señora Núñez, como me quiero referirle a la audiencia, esa es una manera de no solo de manejar la angustia, es una manera de ser activamente, es ejercitar de manera activa, insisto, esa ciudadanía, esa necesidad de mantenernos juntos y de poder de alguna manera tejer redes para mantenernos unidos en el momento indicado y para poderle hacer frente a esta etapa. Muchísimas gracias, Marisol, por esa respuesta y esa orientación. Amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Mañana con Neomar Hernández, los viernes, el análisis de la semana. No se lo pierdan. Que tengan una feliz tarde y buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente.